¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo ya aquí en el hotel, un poco más calmado, después de estos 3 intensos días de Fórmula 1 en una pretemporada, la más corta de la historia, antes de afrontar la primera carrera que se va a disputar aquí la próxima semana. Y de esos 3 días ha salido mucha información, muchos datos, muchos tiempos, con muchas vueltas y muchas sensaciones que hay que procesar, que hay que digerir para intentar ver quién ha salido más reforzado, quién ha salido ganador, quién ha salido perdedor de una pretemporada que es atípica. Porque siempre decíamos que las pretemporadas no podíamos hacer mucho caso de los tiempos, que había que fijarse tan solo en sensaciones, que los equipos escondían mucho tiempo tanto en el peso como en el motor, como en el momento en que se ha hecho la tanda o la vuelta. Y sigue siendo así, aunque en esta ocasión, y debido a esta limitación de solo 3 días, es un poco más real. Lo que hemos visto en pista nos da más indicaciones de cuál es el momento de forma de cada uno de los 10 equipos en esta pretemporada. Pese a eso, pese a que no sabemos la gasolina, pese a que tampoco tenemos controlado del todo si lo hicieron con DRS o sin DRS, pese a que desconocemos completamente el modo motor que utilizaron en el momento de hacer la tanda o la vuelta, pese a que tampoco podemos exactamente medir el momento de la pista y por tanto el estado y el tiempo que se puede ganar o perder en cada uno. Y tampoco hay otro efecto, que es cuánto empujó el piloto en esa vuelta y que por tanto nos dejan muchas incógnitas, menos que seguramente otras temporadas, otras pretemporadas, pero sí que nos permite ser un poco más valiente. Y seguro que nos equivocaremos, porque entre lo que vimos ayer y lo que vamos a ver en la clasificación y en la carrera de la próxima semana, va a haber diferencias. Claro que va a haber diferencias. Los equipos ahora tienen una semana para trabajar. Muchos datos que analizar. Sin la presión de tener que hacer una pretemporada de 3 días y cumplir toda una lista de trabajo importante. Con lo cual algunos equipos se dedicaron más a seguir esa lista de trabajo imprescindible para poder afrontar la temporada, antes que quizás buscar el máximo rendimiento del coche para la próxima carrera. Y en ese balance, algunos lo hicieron mejor que otros. Algunos supieron sacar mejor partido desde el momento cero del coche que otros. Y eso no quiere decir que lo que vimos estos 3 días vaya a ser lo que vamos a ver el próximo fin de semana. Pero hay que arriesgarse, hay que evaluar cada equipo y ponerles nota. Y ordenarlos, sobre todo. No os perdáis el final de este vídeo, porque primero vamos a analizar un poco el trabajo de cada equipo por separado, según la clasificación del Mundial del año pasado, y luego, al final, os dejo mis conclusiones, en las cuales os digo, si la voz me llega al final del vídeo, quién creo que va a ser el mejor y quién creo que va a ser el peor. O mejor dicho, voy a ser más honesto aún, quién creo que ha sido el mejor en estos test de pretemporada y quién creo que ha sido el peor para afrontar la primera carrera de la próxima semana. Esto es un poco más ajustado. No os voy a decir la clasificación de los 10 primeros de la quali. Me equivocaría, seguro. Ni tampoco quién va a terminar al final de la carrera. Si pudiera hacer esto es que tuviera una bola de cristal así. Y os aseguro que si supiera 100% quién va a ser el mejor y quién va a ser el peor de la próxima carrera, estaría en la playa, con una cervecita muy fresca. Allá vamos. Venga, empezamos. Repaso y análisis de esta pretemporada 2023. Y empezamos por los campeones, como no tenía que ser de otra manera. Ahí va. Bienvenido a Red Bull. Empezamos por ti. Si hay una palabra que defina la pretemporada 2023 de Red Bull es referentes. Sí, porque lo son en todos y cada uno de los aspectos. Empezando por el visual, no habíamos visto aún el RB19 y fijaros, Adrian Newey no nos volvió a decepcionar. Increíble el trabajo que han hecho en estos pontones, en este corte que prácticamente llega hasta la mitad del coche y un túnel que sigue hasta la parte superior del difusor. Si lo veis en esta imagen frontal, fijaros el corte extremo como va hacia la zona interior del coche, algo que no ha podido replicar ningún equipo a este nivel. Pero si veis esta foto que pude tomar desde el pit lane, fijaros en el difusor, en esta zona escalada, en la zona central realmente interesante, que sin duda lo ha convertido en el referente a nivel técnico desde fuera. Pero cuando lo ponemos a pista también lo son, en velocidad, en consistencia, en velocidad a una sola vuelta, pero sobre todo en ritmo de carrera. La degradación mostrada por el Red Bull tanto con Checo Pérez como con Max Verstappen es ahora mismo imbatible y por tanto son los favoritos
de cara a la próxima carrera. No hay otra. Han hecho un gran trabajo, han sido fiables, pequeños problemitas que les han tenido parados en el box, pero poco tiempo, han superado las 400 vueltas en los 3 días y por tanto han cumplido a rajatabla todos los tics en su hoja de trabajo de una manera extraordinaria, con un coche que en pista se ve plano, se ve estable, se ve que tracciona fantásticamente bien, que es rápido en curvas rápidas, que genera, eso significa que genera mucha carga aerodinámica, pero que es lo suficientemente eficiente para ser el más rápido en las rectas. Suspensión que permite tener la plataforma aerodinámica lo más plana posible en todas las circunstancias. Es un circuito que estaba muy bacheado. Red Bull ni se ha inmutado. Al contrario, yo creo que empieza la temporada incluso mejor que lo que la terminó. Muy bien. Ha sido una pretemporada de más a menos para Ferrari. Llegábamos aquí con muchas expectativas, sabíamos que el motor tendría mejores prestaciones, sabíamos que la aerodinámica del SF23 estaba mejorada, cambios en la suspensión, la caja de cambios, coche más ligero, todo apuntaba a que harían un paso importante a la hora de cazar a Red Bull. Pero ha habido un problema que yo creo que nadie al menos esperaba en la magnitud que han sufrido en estos 3 días y que con todo lo que han hecho, la progresión que han intentado hacer, no han podido ni minimizar ni solucionar. Se llama degradación, que no es otra cosa de la pérdida de prestaciones del neumático a medida que van avanzando las vueltas de una tanda larga. No lo han solucionado y ahora mismo es el gran rompecabezas de los de Maranello y con mayúsculas de cara a afrontar esta primera carrera de la temporada. ¿Serán rápidos en clasificación? Segurísimo. A una vuelta ese problema no les va a afectar en demasía, pero sí de cara a la carrera, porque las tandas que hemos visto ya desde el primer día del Ferrari no han sido para nada ilusionantes en este tema. Y la sensación que me queda a mí es que con el trabajo que han intentado hacer para mejorarlo, tampoco han sido capaces de encontrar el camino que les lleve a los primeros entrenamientos, clasificación y sobre todo a la primera carrera con la confianza de haber mejorado ese problema que tiene una influencia muy directa en la estrategia del rendimiento en el Gran Premio. Por tanto, alarmas encendidas si es que el objetivo va a ser conseguir acercarse a Red Bull, ya no ganarles, sino acercarse a Red Bull en estas primeras carreras. Un problema que ya vimos la temporada pasada, que no es nada nuevo para Ferrari, que por tanto me hace pensar que no va a ser nada fácil de solucionar. Veremos si encuentran el camino de desarrollo para intentar minimizar ese problema. Hemos visto pequeños problemas de fiabilidad, esa ala que se probó nueva con un solo soporte que al final se rompió y que no volvimos a verla en pista, y me queda ver esa rotura del motor, por lo que hemos sabido, del Alfa Romeo Origen y de qué manera puede afectar no solamente a los de Hinwil, sino también a los de Maranello y a Haas, que también equipa el motor italiano en su monoplaza. ¿Están? Sí, pero tienen que mejorar si quieren atrapar a Red Bull y que no dejen de mirar a los espejos, que vienen otros muy rápidos. Otro de los grandes que no ha tenido una buena pretemporada es Mercedes, que ni mucho menos ha borrado las malas sensaciones que dejaron en 2022 para un equipo, obviamente, que aspira a todo. Y no hacía falta ni escuchar las declaraciones ni ver las caras de los pilotos o de los técnicos para ver que las cosas no estaban funcionando bien. En pista, Hamilton y Russell se peleaban con el coche para mantenerlo e intentar hacer y conseguir unos tiempos decentes, algo que no vimos durante todo el fin de semana o durante los 3 días, excepto en el último día con esa vuelta de Lewis Hamilton, que sí pareció en los últimos instantes que eran capaces de encontrar alguna que otra solución que les permita ser relativamente competitivos de cara a la primera carrera, pero les queda mucho trabajo que hacer. Han probado diferentes conceptos, configuraciones, sobre todo en la suspensión delantera, que les está dando grandes quebraderos de cabeza en un coche que ya han dicho que sufrirá una evolución muy grande después de las 3 primeras carreras. Yo esperaba mucho más de Mercedes, no he visto signos en estos 3 días, en estas 3 sesiones, que me hagan pensar que están a la altura o que están a un nivel lo suficientemente competitivos para pensar en victorias. Y al igual que Ferrari, tienen que mirar los espejos, pero es Mercedes, no lo olvidemos. Pero si hay un equipo que ha pasado de puntillas sin querer o poder hacer ruido, ha sido Alpine. Discretos, no han probado los neumáticos más blandos, no hemos visto simulaciones de carreras significativas, con una última jornada de test con muchísimas paradas y sin poder hacer tandas demasiado largas. Pocas vueltas,
353 vueltas por parte del equipo anglo-francés no son números demasiado optimistas que nos hacen pensar que, hombre, pese a que se muestran confiados y preparados para la primera carrera, algo no terminó de funcionar como esperaban. Queda la incógnita de ver si la fiabilidad, si esas pocas vueltas son consecuencia de que alguna cosa no estaba yendo del todo bien, y tampoco hemos visto ni mucho menos vueltas rápidas ni tandas que nos haga ser optimistas. Pero yo creo que tienen mucho más de lo que hemos visto. Y por tanto habrá que esperar cuando pongan toda la carne en el asador para ver si realmente la evolución que han hecho sobre este Alpine les permite hacer un pasito adelante de lo que ya vimos la temporada pasada. Yo creo que serán más rápidos de lo que hemos visto, pero tampoco creo que lo vayan a ser mucho más. Conservadores, sí. Perfil bajo, también, quizás demasiado. A McLaren ni está ni desafortunadamente creo que se le espera, porque la pretemporada que han hecho los de Woking es realmente decepcionante. Por dos motivos, ya veníamos avisados, no estaban contentos con este coche y por tanto hasta que no llegue la cuarta carrera donde viene ese upgrade, esas novedades que nos confirmaba Andrea Stella, no podremos ver el auténtico ritmo ni la potencia del McLaren. Pero al igual que sucediera en 2022, la pretemporada no ha sido buena. El equipo que menos vueltas ha dado en 3 días, 312 vueltas, no son buenos números en una pretemporada tan corta, y además hemos visto muy pocas cosas que nos den un rayo de esperanza para ver a McLaren ya no volver a luchar por cosas como podios y victorias, sino para estar donde estaban la temporada pasada. Esta vez han sido los deflectores de las ruedas delanteras que les han tenido parados mucho tiempo en el garaje, pero el rendimiento no ha sido ni mucho menos el que se esperaba, no. Y eso no son nada buenas noticias para un equipo que debería estar más arriba. Y quizás esto que estamos viendo, porque es una repetición en parte de lo que vimos la temporada pasada, pueda acarrear mucho más que un mal rendimiento en el inicio de la temporada. McLaren no va bien y los resultados que hemos visto y que seguramente veremos en las primeras carreras lo van a refrendar. Mala pinta. Sabe mal decirlo, pero mala pinta. Estos han ido a peor. El Alfa Romeo es uno de esos coches que cuando lo vi por primera vez así al natural, dije, pues mira, este coche me gusta. Este coche va a ir bien. Yo ya sabéis que el ojo de fábrica a veces no funciona. Bueno, pero en esta ocasión yo creo que lo que hemos visto en esta pretemporada nos da que pensar que Alfa Romeo va a estar ahí, en la parte de arriba de ese grupo medio, intentando defender, cuidado, la sexta posición que consiguieron la temporada pasada en equipos, que no es nada fácil tal y como está el Mundial de Fórmula 1. Mostraron buena velocidad a una vuelta, sí, con neumático blando, seguramente con un poco menos de gasolina, no lo sabemos, lo intuimos, pero ha sido una buena pretemporada con buenos ritmos de carrera, con consistencia y con buen trabajo del equipo de Hinwil, que en 2026 recordemos, va a ser Audi Sport, y en el cual ya vimos a Andreas Seidl al frente aquí en el circuito. Manchas, hombre, siempre puede haber un poco más de velocidad, pero preocupante la rotura del motor, que aún no sabemos si es algo intrínseco del propio propulsor de Ferrari o es algo de la gestión, por ejemplo, de la refrigeración del propio Alfa Romeo, algo que es independiente en cada equipo. El motor físico, esto es el mismo para el constructor y los clientes, el software que lo gestiona también tiene que serlo, pero la disposición en el coche, el empaquetamiento, la refrigeración y la gestión depende un poco más del equipo, y por tanto hay que investigar esta semana, ver cuál es el problema real de ese motor que dejó parado al coche en pista y que obligó a sacar la bandera roja, una de las pocas banderas rojas que hemos visto esta pretemporada. Eso significa que los equipos han hecho un buen trabajo en fiabilidad, en simulación, pero también no nos engañemos que los coches que estamos viendo, por que el límite de presupuesto así lo obliga, es una evolución o son una evolución de lo que vimos la temporada pasada. Eso, Alfa Romeo, pinta bien, me gusta, estarán allí. Y llegamos a, para mí, la que ha sido la sorpresa y grata de esta pretemporada. Aston Martin, que empezaba fatal, con el tema de Lance Stroll, que seguramente no estará para conducir en el primer Gran Premio de la temporada y que por tanto supone un golpe importante. Es muy importante poder hacer la pretemporada con el que teóricamente va a ser tu piloto durante las próximas 23 carreras, y por tanto tener que llamar a Felipe Drugovich
para pilotar no es buenas noticias, entre otras cosas porque tiene una experiencia muy limitada con el Fórmula 1, porque es un rookie, porque viene de GP2 y porque tampoco sabe cuántas carreras tiene por delante. Por tanto, había que gestionar ahí muy bien cómo distribuyen el tiempo de estos entrenamientos con Fernando Alonso, con un coche que los números que nos venían de túnel de viento de simulación eran muy buenos, que las sensaciones del filming también lo eran, pero que además es un coche que yo siempre he dicho que me gusta porque han arriesgado. Y quien arriesga a veces pierde, pero a veces gana. ¿Tienen velocidad? Sí. ¿Por qué es un coche fácil de conducir o de poner a punto? Seguro, porque cada vez que Fernando Alonso, y me voy a limitar con Fernando Alonso por la poca experiencia de Felipe Drugovich, porque tampoco lo que hemos visto es para sacar grandes titulares. Cada vez que salía el piloto asturiano a pista, era capaz de meter el coche arriba. Eso quiere decir que es un coche que es fácil de conducir, que es un coche que mete los neumáticos, aunque aquí no es un gran problema, en rango de temperatura rápidamente, pero que es fácil y que da confianza para poder exprimirlo al máximo. Pero luego lo que hemos ido viendo a medida que pasaban los días era realmente ilusionante para la escudería de Silverstone. Y sobre todo nos vamos a ceñir en esa última simulación de carrera de Fernando Alonso, que ha sido realmente espectacular, con los 3 compuestos que vamos a ver la próxima semana aquí en la primera carrera del Mundial. Y lo curioso, digo curioso porque inesperado, es que los targets, los objetivos que le había marcado el equipo al piloto, como el tiempo referencia que tenía que hacer para no entrar en procesos de degradación que hubieran hecho caer los tiempos de manera espectacular, fueron demasiado conservadores. ¿Qué quiero decir? Que si vemos con detalle la simulación de carrera de Fernando Alonso, vemos que salió a pista, en teoría, con el depósito cargado y con el neumático más blando, y empezó la tanda a base de 39.0, 38.9, 39.0, que ese es el objetivo, el tiempo objetivo que le marcó el equipo que debía hacer con ese neumático. Pero a partir de la vuelta 10 empieza a bajar los tiempos. Que sí, que me vais a decir, hombre, ¿puede mejorar la pista? Sí. ¿Que va perdiendo o que va quemando gasolina y que por tanto el peso del coche es inferior cada vez? Sí. Pero a diferencia de algunos otros de sus rivales, el tiempo empezó a bajar. Fernando pudo empujar más y terminó la tanda con 38.1, casi un segundo más rápido que lo que le había empezado. Eso quiere decir, sí, menos peso, pero que la degradación no le afectó al rendimiento del coche. Y eso son muy buenas noticias, porque la mayoría de sus rivales sufrió degradación. ¿Y de qué manera? Y más teniendo en cuenta que ese es el neumático blando para la carrera del domingo. Y lo hizo en la primera parte del stint, con el depósito más cargado de gasolina. ¿Lo mismo sucedió con el C2? Sí. ¿Y con el C1? También, pero son neumáticos más duros. Y por tanto, yo quiero quedarme con la referencia de la primera tanda con el neumático blando, algo que denota que hay más potencial, incluso del que vimos en ritmo de carrera. La degradación del Aston Martin es realmente extraordinaria y por tanto, de cara a la carrera, aspiran a muchas cosas. Poquitas manchas en todo estos 3 días de test, pocas vueltas, eso sí, perdieron tiempo con el fondo plano, algún que otro problemilla, pero salen de estas 3 jornadas con una sonrisa que les llega a las orejas, mucho mejor de lo que esperaban, incluso ellos, y esta simulación y estos tiempos objetivos lo demuestran. La pretemporada 2023 de Haas no va a ser la de 2022, no, en que fueron uno de los protagonistas con aquella llegada a ultimísima hora de Kevin Magnussen marcando aquel tiempazo por la noche. No, no es el caso, aunque hemos visto algún destello de velocidad del piloto que consiguió una pole el año pasado, no lo olvidemos, en las circunstancias que fue, pero la consiguió, y que por tanto podíamos esperar que hubieran hecho un pasito para adelante. De momento no lo hemos visto. No lo hemos visto en esta pretemporada. Positiva la llegada de Nico Hülkenberg, sin duda un hombre con mucha experiencia. Yo creo que le va a costar un poco encontrar el ritmo de su compañero de equipo, pero no hemos visto ningún indicio que nos haga pensar que Haas haya podido dar un paso adelante en sus opciones de cara a esta nueva temporada. Paciencia, sí, dependiendo de lo que llevan a las espaldas del motor Ferrari, también, pero de momento yo creo que tienen trabajo por hacer si quieren volver a impresionarnos como lo hicieron la temporada pasada. Alfa Tauri va a tener que resignarse en seguir luchando en la parte final de la clasificación. Sí, para mí el año pasado fue una de las peores temporadas que les recuerdo en muchos aspectos. No sé si por la dependencia o la relación con Red Bull, que a veces te aporta cosas buenas y a veces te aspira a otras y te deja en mínimos, pero sea lo que sea, tampoco hemos visto, pese a algunos momentos de velocidad,
una pretemporada en la que nos haga pensar que los de Faenza vayan a dar un paso hacia adelante y se puedan meter en esa lucha por liderar el grupo medio. No va a ser así a tenor de lo que hemos visto y por tanto habrá que trabajar intensamente para poder tener opciones algún día de luchar por los puntos. Pasito, pero no suficiente. Cuando estás hablando de un equipo que no tiene director técnico y que su team principal ha llegado hace escasas semanas y además sin experiencia en el rol de máximo responsable, pues puedes esperar que estemos ante una temporada que vaya a ser un desastre. Pero no, por lo que hemos visto en esta pretemporada, Williams ha hecho bien el trabajo y el FW45 pues no tiene tan mala pinta y además hemos visto algunos destellos de velocidad que nos han permitido ver a Albon y Sargent en varias ocasiones entre las primeras posiciones. Seguramente, sí, con menos combustible, todo lo que queráis, pero hay un dato que me da un poco de esperanza, que es esa simulación de carrera de Alex Albon del último día. Hombre, no para meterse en la lucha de liderar el grupo medio, pero sí para compactar ese grupo y luchar para meterse ahí entre los 10-15 primeros y luchar por los puntos en alguna ocasión como ya hicieron en la temporada pasada, porque el grupo se ha compactado mucho. Y aquí 1 o 2 décimas ya no te van a dar 1 o 2 posiciones, no, te van a dar 5, 6 o 7 posiciones. Por tanto, vamos a ver un grupo medio que va a ser una lucha espectacular. Y me alegra que Williams no se haya quedado descolgado, al menos por lo que hemos visto en esta pretemporada. Y antes de ir al ranking, dale al like, suscríbete al canal y deja tus comentarios, que me gusta mucho leeros y contestar a todos los que puedo porque son tan o más válidos que todo lo que digo yo. Venga, ahora sí, ranking de equipos según lo que hemos visto en la pretemporada 2023. Williams, Alfa Tauri, Haas, McLaren, Alfa Romeo, Alpine, Mercedes, Aston Martin, Ferrari y Red Bull. Pues nada, que todo lo que he hecho no sirve para nada, porque lo que vale de verdad es lo que va a pasar el próximo domingo, la clasificación y la carrera. Pero lo que está clarísimo, y eso sí que os lo aseguro, que nos lo vamos a pasar muy bien. Viva la Fórmula 1 y la madre que la parió. Claro que sí. Venga, saludos.